Una lectura en que comparto la preocupación del doctor Loaiza y comparto la preocupación de la mayoría de las personas que analizan este tema, pero mi lectura no es tan extrema. O sea, mi lectura en este contexto es, y le puedo apostar un almuerzo aquí al doctor Loaiza, yo creo que no vamos a pasar de los 200.000. Eso no es un éxito, eso no es un logro, realmente es un material de preocupación, pero lo que tenemos que ver esto es en el contexto histórico de lo que hemos tenido en la lucha contra las drogas en Colombia. Este es un momento difícil, es un momento dramático, pero hemos estado en estadios muy similares, en condiciones muy similares en gobiernos anteriores, en el gobierno Uribe, en el gobierno Pastrana, en el gobierno Samper. Lo que es significativo, yo lo que creo que es diferente en este momento a lo que hemos tenido en otras épocas de la lucha de la política antidrogas, es que no tenemos una estrategia coherente para enfrentarla. Es decir, estamos en un momento... ¿Usted no ve que hay una estrategia coherente para enfrentar esto? No, yo creo que tenemos una estrategia reactiva, tenemos una estrategia que combina acciones de diferentes entidades, pero no tenemos el concepto de estrategia, de alinear tiempos, de alinear capacidades para enfrentar un problema, no lo estamos viendo. Tenemos es el esfuerzo de un Ministerio de Defensa preocupado, el esfuerzo de un Ministerio de Postconflicto, pero no tenemos como ese gran director de orquesta que diga, así es que vamos a salir de este problema. Aquí yo quisiera interpretar un poco los resultados, y yo creo que el tema es... Interpretemos el contexto de lo que significa un éxito o un fracaso. Entonces tenemos como referente el año 2012 cuando las hectáreas de coca, según las cifras de Naciones Unidas, bajaron a 48.000 hectáreas. Entonces ahí realmente nos creímos que estábamos haciendo la tarea bien hecha, que estábamos haciendo una política antinarcóticos eficiente, que estábamos haciendo una cantidad de acciones contundentes contra el narcotráfico y que por eso estábamos más o menos bien. Pero realmente cuando uno empieza a mirar el contexto regional de crimen organizado, de economías criminales, lo que vemos es que realmente la gente estaba ocupada haciendo minería ilegal. Entonces no hemos tenido una transición en que realmente la criminalidad o el fenómeno de ilegalidad en Colombia estemos peor que antes o estemos mejor, o haya cambiado significativamente, es que vemos una transición. Lo que pasa es que cuando la gente estaba dedicada a la minería ilegal, cuando estaban acabando los ríos, cuando estaban acabando las cuencas, cuando estaban acabando una cantidad de cosas, ahí no nos preocupamos. Nos preocupamos ahora que tenemos el tema de la coca, pero si uno sumara coca más minería ilegal, más o menos estamos en el mismo equilibrio y en el mismo sistema. Y un solo dato, estamos recuperando el equilibrio tradicional o el nivel de balance tradicional de cultivos de coca. El gobierno Santos ha tenido más o menos en promedio unas 68.000 hectáreas de coca cada año. El gobierno Uribe tuvo unas 80.000. El gobierno Pastrana tuvo en promedio, terminó el gobierno con unas 100.000. El gobierno Samper tiene el récord, terminó el gobierno con 160.000. Entonces realmente esto no es un tema de decir que estamos bien, estamos preocupados, pero lo que yo quisiera revisar es que lo que estábamos haciendo antes tampoco era lo correcto. Muy bien, ya ven ustedes las opiniones de entrada de Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Doctor Daniel Rico. Hay una misión de los Estados Unidos en Colombia reuniéndose con el gobierno. Ayer se reunió con el Ministerio de la Defensa, con la policía, hoy con el presidente, para plantear la preocupación sobre ese tema y el posconflicto, un poco cómo va. Pero en el informe del Departamento de Estado se sostiene que las FARC siguen siendo el primer cartel de drogas en el mundo. Y además, en las declaraciones del embajador Bromfield, dice que Estados Unidos va a seguir pidiendo en extradición, porque ellos tienen allá cuentas pendientes. ¿Eso para el proceso de paz qué significa? Bueno, Guillermo, yo creo que hay un elemento muy importante en este proceso. Yo aprendí en el colegio muy temprano en Bucaramanga, mi profesor de física decía que el 50% de la solución está en definir correctamente el problema. Y yo creo que en este momento estamos perdiendo ese 50%. No estamos definiendo correctamente el problema. Porque estamos centrados en la mata de coca. En Colombia había narcotráfico mucho antes de que llegara la coca. Y el problema es mucho más amplio. Lo que pasa es que tenemos un termómetro que nos está diciendo allá atrás que la coca está subiendo, que todo ese sistema, que todo este narcotráfico, que toda esta corrupción está incrementándose. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es decir, ¿cuál es el trasfondo de este proceso? Yo creo que el principal elemento es, aquí tenemos que empezar a revisar temas como cuál es el nivel de contrainteligencia y lucha anticorrupción en las regiones, cómo es que el Ministerio de Defensa está implementándose capacidades de inteligencia, acabando con los grandes carteles, con los grandes compradores de base de coca en este proceso. Esto no es un tema y no es un problema que venga del año 2015 al 2016 o que se agravó del 2016 al 2017. Este es un tema histórico. Realmente nosotros hemos tenido un mal enfoque y un mal diagnóstico. Ahora, aparece el gobierno de los Estados Unidos en este proceso a decirnos una vez más, decirle, mire, yo tengo mis inquietudes,
de lo que está pasando en Colombia en relación al proceso de paz. Nos están dando una ventana de oportunidad, vamos a ver este proceso de paz, pero el gobierno de los Estados Unidos tiene un interés prioritario. El gobierno de Trump lo ha manifestado desde el día 1 y es el tema de los migrantes a su territorio. Y ellos asocian que mayor capacidad de producción de cocaína en Colombia, mayor exportación hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos genera más violencia y esa violencia tiene una repercusión en su interés principal. Y lo que tenemos que hacer como Colombia, como Estado, es realmente definir cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras prioridades en tema de política de drogas. Y yo me adelanto un poco a definir cuáles son esas prioridades. Nuestras prioridades es, esta guerra no nos puede causar la misma cantidad de muertos. En años anteriores tuvimos la misma cantidad de coca y yo le abonaría algo a lo que se ha hecho recientemente. Y es, sí tenemos mucha coca, pero el año pasado tuvimos mucho menos muertos. Tenemos que encontrar la solución que nos permita es reducir esa coca, pero sin caer otra vez en una dinámica de meter gente a la brava a erradicar o hacer cualquier cantidad de acciones que llenemos de sangre nuestros campos otra vez y que tengamos una guerra contra las drogas que nos meta en esa bicicleta estática y además estemos llenos de muertos. O sea, el desafío, el problema es muy grande, pero si no tomamos las decisiones correctas, nos vamos a quedar con el problema y con los muertos. Sí, Andrea, si le entendí al doctor Rico, es que están aumentando los muertos que se están dando en las zonas donde se está haciendo la erradicación manual. ¿Usted entendió eso? Sí, doctor Rico. No, déjenme ponerles un ejemplo y yo realmente tengo una postura principal en este contexto y es, yo creo que es muy difícil ponernos de acuerdo en este momento de división en torno a la paz y división en torno al gobierno, división en torno a la campaña electoral que viene de cuál es la mejor estrategia antinarcóticos, respetando todas las opiniones al respecto. Pero podemos ponernos de acuerdo en algo fundamental y es cuál es la peor estrategia para no seguirla. Si nos ponemos de acuerdo todos en cuál es la peor estrategia, es fácil encontrarla. La peor estrategia de todos es la erradicación manual forzosa. Es la estrategia más costosa, que más muertos genera y que menos impactos tiene. ¿Cómo vamos en los muertos? No, es terrible, es un saldo absolutamente negativo. Yo creo que hemos sido muy indolentes frente a eso. ¿Cuál es la cifra? Llevamos más de 240 muertos en erradicación manual en 10 años, llevamos casi 1000 heridos y amputados y ahora la decisión es, como la aspersión no está disponible, como los resultados que queremos en sustitución no se están dando, como el control de insumos y precursores no se está ejerciendo, entonces nos vamos a hacer erradicación manual forzosa y ya estamos empezando a ver. El caso de este joven policía de 19 años, claro. Brian Murcia, un policía de 19 años asesinado por un francotirador en Guaviare. ¿Qué sentido tiene tener un policía sin capacitación en la boca del lobo erradicando coca? Tenemos que ser conscientes de nuestros muertos, de nuestra sangre, de nuestro dolor, para no repetir esos errores. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en el costo que significa la erradicación manual y en la ventaja que tendría este país de pensar una estrategia mucho más coherente sin caer en esos costos humanos, estamos avanzando. Hay una disminución en el presupuesto de Estados Unidos para el 2018. En cuanto tiene que ver con ayudas de Estados Unidos a países como Colombia y a otros, del 37%. ¿Eso qué afecta? Yo creo que hay varias dinámicas. A mí realmente la reducción del presupuesto no es lo que más me preocupa. Yo creo que en los Estados Unidos esto es un sistema en el que hemos venido teniendo disminuciones periódicas. Yo resaltaría dos cosas de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Es que en los últimos 3 o 4 años hemos tenido una agenda bilateral mucho más amplia. O sea, con los Estados Unidos hoy se discute más el tema de lavado de activos, con los Estados Unidos hoy se discute más el tema judicial, con los Estados Unidos hoy se discute más el tema de desarrollo y es una agenda mucho más amplia. En los años anteriores había más presupuesto concentrado en una actividad específica que era la aspersión aérea, pero era una agenda un poco única, específica en un solo tema. Entonces, yo diría que mientras mantengamos una agenda abierta y podamos discutir varios temas con los Estados Unidos, el tema de la reducción del presupuesto no es tan significativo. El problema es que volvamos a tener una agenda basada en una única acción, en un único tema, en un único objetivo y pensar que eso nos puede sacar del problema. Porque es que la aspersión aérea de manera exclusiva, y yo comparto muchos de los argumentos con Rafael, la aspersión aérea tiene un efecto disuasivo muy importante. Pero esa agenda, la aspersión de manera exclusiva y única en el territorio, generaba más problemas que soluciones.